Hoy celebramos este aniversario desde la alegría y también desde el orgullo de ver cómo la participación juvenil ha ido creciendo en los últimos 25 años. Más de 16.000 jóvenes de entre 13 y 17 años han formado parte de la red solidaria de jóvenes. 16.000 historias, 16.000 maneras de implicarse y de creer que las cosas pueden cambiar. Y es que esto no es casualidad, sino que es el resultado de una forma concreta de ver el vivir. Una manera colectiva, comprometida y profundamente humana. Esto tiene especial importancia hoy, en un contexto donde la polarización y las desigualdades crecen ante nuestros ojos día a día. La Red Solidaria de Jóvenes es un espacio donde la solidaridad, la igualdad, la diversidad no son solo palabras bonitas, sino que son principios que se deben vivir día a día. La Red Solidaria nos recuerda que la transformación social no ocurre de un día para otro, sino que es fruto de tiempo, esfuerzo y constancia. De tener espacios que se cuiden y se sostengan. Y durante 25 años, esta red ha sido precisamente eso. Un lugar donde muchas personas jóvenes han podido canalizar su frustración o su preocupación y convertirla en acción colectiva, en alternativas y propuestas. En un mundo que muchas veces nos empuja a competir, aquí se coopera. En un contexto donde están ganando terreno los discursos de odio, aquí se construye un espacio seguro para la diversidad, la igualdad y la fraternidad. En una sociedad que invita a cerrarse, la red solidaria de jóvenes decide abrirse. Y esto no es ingenuidad, sino que es una decisión social. Hoy celebramos 25 años, pero sobre todo celebramos lo que esto representa. Una red que ha resistido, que ha crecido y que ha demostrado que cuando la juventud se organiza, no solo participa, transforma. Bueno, pues con este sentimiento de agradecimiento, de alegría y de emoción, pues quiero compartir con todos vosotros, con todas las jóvenes y con todos los profes y con todas las personas de Intercultura que estáis haciendo posible esta red, y algunos que no están aquí, pero que lo hicieron posible, quiero compartir 4 ideas. Yo siempre comparto 3, esta vez me he sentido así, al decir de 2, digo, pues 4. La primera es que estos 25 años no es un sueño, es una realidad. Después de ver este vídeo, realmente es difícil no conmoverse, ¿no? Lo que celebramos hoy no es un aniversario cualquiera, no es 25 años año tras año, es confirmar que una intuición que tuvimos hace tiempo de que los jóvenes tenían que empoderarse, tenían que coger el altavoz y tenían que coger las riendas del futuro de la sociedad y del presente de la sociedad, eso era posible. Esa intuición hemos constatado que es posible. Ese sueño, chicos y chicas, hoy es una realidad. Y fijaros que nos hablaban de los 16.000 jóvenes que han pasado por la red. Sois vosotros. Este sueño lo habéis hecho posible vosotros. La segunda idea es que esta es una red de empoderamiento juvenil. Yo creo que si me preguntan cuál es la esencia de la red, ¿dónde está el secreto de esta fórmula, ¿no? Pues que es empoderamiento juvenil auténtico. No se trata de que hagan cosas inducidas por los adultos, sino que tomen las riendas, que se empoderen. Esta participación no es postureo. Y vivimos en un contexto global en el que vemos con mucha preocupación, y vosotros y vosotras lo decís muchas veces, se os recortan los derechos. El derecho a poder estar aquí y a las compañeras del chat les han recortado. Alguien ha dicho que esa frontera era demasiado grande y no podían venir. No renunciéis nunca a vuestro derecho a participar. No renunciéis nunca a este derecho. Vuestra voz nunca la debe engañar. La segunda, no permitáis que nadie ni nada os robe vuestro pensamiento crítico. Es vuestra herramienta para analizar la realidad, para ser libres. Vuestro pensamiento crítico os hará libres. No renunciéis a este derecho. No dejéis que el individualismo erosione vuestro derecho a ser red, a trabajar en diversidad, a construir lo común. Y jamás, sobre todo, renunciéis al derecho a una vida alegre, digna, plena y esperanzada. Necesitamos que tengáis una vida plena, alegre y esperanzada. Para los adultos es clave y para vosotros es vuestra vida. Jóvenes, os lo pido solemnemente, sed activistas, seguid peleando. No renunciéis a ninguno de estos derechos, porque estos derechos os pertenecen, no los pueden quitar. En un mundo que nos empuja al aislamiento, a la polarización, al ruido, vosotros estáis haciendo algo revolucionario.
Porque cuando el sistema nos quiere gritando y nos quiere peleados y nos quiere divididos, escuchar y dialogar es contracultural. Frente a la intolerancia, al yo primero, fijaros que hay algunos países que convierten ese en su lema, ¿no? Es decir, este país el primero. Bueno, pues frente a eso, apostar por lo común, por la comunidad, por construir una sociedad común, eso es contracultural. Cuando las redes sociales nos invitan a la superficialidad, al postureo, a apostar por el pensamiento crítico, por la verdad, el decir como decís vosotros con tanta fuerza, yo no soy fake, eso es contracultural. Pues chicos, chicas, por ser contraculturales, muchísimas gracias. Y la última idea es la indignación para tejer el cambio. La indignación nos moviliza. El mundo tal y como está, nos gusta, no nos gusta, pero estamos convencidos de que el cambio es posible. La metodología de la red funciona porque está arraigada en lo local, porque somos capaces de pensar desde el barrio el mundo. Y pensamos el mundo y eso nos lleva al barrio. Ojo, los que dicen que las cosas no puedan cambiar, los que dicen que esto es así y que no se puede cambiar, ellos son los que están equivocados. Vosotros tenéis la verdad, tenéis la razón. Por lo tanto, estos 25 años es un paso más y en vuestras manos está liderar que lo que viene sea posible. Está en vuestras manos liderar, seguir tejiendo estas redes. Tener la certeza de que juntas, comprometidas, vais a construir el mundo que soñáis. Muchas gracias. Pues yo creo que lo que me motiva a estar en la red es algo muy sencillo y es no querer quedarme con los brazos cruzados. Pues vivimos en un mundo con muchas desigualdades, ya sea en las oportunidades económicas de cada uno o de género en muchos ámbitos, y pues estar aquí me hace sentir que puedo hacer algo. Además creo que podemos, como ya hemos dicho, los jóvenes podemos aportar cosas súper valiosas. Muchas veces entre nosotros a lo mejor nos entendemos incluso mejor, somos más conscientes de otros problemas o de la salud mental y la importancia que tiene. También sabemos cómo llegar a otros jóvenes, cómo comunicarnos de forma cercana, y pues en entornos como este cada día aprendo muchísimo más. La red Generación 21 y la red Solidaridad de Jóvenes lleva caminando, cuando llevamos juntas, casi desde el inicio, cuando tú venías de joven. ¿Qué cosas nos une? ¿Qué fortalece? ¿Cómo se fortalecen estas redes internacionales? ¿Cómo se fortalecen unas a otras? Bueno, Bueno, yo creo que lo que nos une y nos fortalece a la red Generación 21 Más es una experiencia compartida. Aunque venimos desde diferentes contextos y realidades, enfrentamos desafíos similares. La red Generación 21 Más nació hace 10 años, tiene aproximadamente 12.000 jóvenes entre 12 a 30 años de América Latina, África y Europa. Jóvenes urbanos, rurales, indígenas, afrodescendientes, jóvenes que a su vez también estudian y trabajan, pero que encuentran en esta red esos espacios de participación. Y yo creo que esto es lo que fortalece, en poder encontrarnos como red, como nos estamos encontrando hoy, como lo ha presentado ahora don Ramón. Estos países que están presentes en compartir esta experiencia, en saber que estamos aquí juntos, nos fortalece en reconocer cómo aprendemos, cómo incidimos, cómo ustedes se forman, cómo nos formamos nosotros, y eso es lo que nos hace cada vez más fuerte como red. Y no somos una red solamente que conecta entre países, sino una red que conecta experiencia, incidencia, formación y procesos políticos. ¿Cómo te ayuda a ti la red a cambiar esa mirada, a distinguir, bueno, a cambiar lo que es fake de comprometerse realmente, ¿no? O sea, ¿cómo hace eso en ti? Pues a mí me gustaría comenzar contextualizando que yo tuve la suerte de pertenecer durante 2 años a la Red Solidaria de Jóvenes del Colegio Saufa de Úbeda, y durante este tiempo me ofrecieron la oportunidad de asistir a una asamblea de inicio con otras redes de Andalucía en 2017. Y fue ahí la primera vez donde yo fui consciente de algunas realidades que se vivían en todo el mundo. Entre ellas eran la explotación infantil en minas de coltán, la deforestación del Amazonas o la mutilación genital femenina. Entonces, fue ahí
cuando empecé a desarrollar un pensamiento crítico, porque el primer paso es informarse, ya que si no tienes conocimiento acerca de un tema, difícilmente puedes actuar sobre él. Y el segundo paso fue contrastar, y fue justamente lo que ocurrió al finalizar la asamblea. Yo llegué a mi casa y algo despertó en mí. Empecé a releer los documentos que nos habían dado, investigué, busqué más información y al final saqué mis propias conclusiones, llegando así al tercer paso, reflexionar y sacar una visión propia. Ya después, en la red de mi cole, nos dejaron ir a clases de cursos inferiores para compartir lo que habíamos aprendido. Y parece que cuando tienes que explicarle a otra persona, te obliga a profundizar más en tu idea. Y entonces este es un claro ejemplo de cómo a mí la red me ayudó a construir un pensamiento crítico que luego acabé trasladando a otro ámbito de la vida. Pero ahora paso a la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo ese pensamiento crítico me ayudó a diferenciar lo que es fake de lo que es un compromiso social real para toda la vida? Y aquí vamos a volver otra vez como a un inicio. ¿Por qué los jóvenes se apuntan a la red? Porque se debe a varios motivos, muchísimo. Porque le interesa lo que se hace, porque le parece interesante, conocen a un amigo, a una amiga, a veces por perder clase, incluso por amor. Yo no voy a decir cuál fue mi motivación, pero entre esas estas. El caso es que da un poco igual por qué entras, porque lo importante no es por qué llegas, sino por qué te quedas. Y a veces a estos espacios pueden entrar personas de manera un poco fake, pero lo que estamos diciendo, al final con el tiempo pasan cosas, reflexionas, vives experiencias, compartes con personas y al final te acabas transformando. Entonces, en mi caso la red no solo me ayudó a diferenciar lo que es fake, sino que me enseñó que el compromiso social no es algo puntual ni algo que se haga para hacer algo, sino que es una manera de situarte en el mundo y de tomar un papel frente a la injusticia. Ese pensamiento crítico es más necesario quizá ahora que, bueno, siempre ha sido necesario, ¿no? Pero es verdad que quizá los que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, ¿no? Vemos como, en vez de avanzar, a veces la sensación, menos, es de retroceso. En un contexto de los discursos de odio y la polarización ganan terreno, ¿qué valores estrategias le da el Ministerio de Juventud e Infancia a redes como la Red Solidaria, que trabaja en la educación no formal como escudo democrático y de convivencia? Bueno, en primer lugar, quiero decir que estoy muy feliz de estar aquí con vosotras. Me ha encantado escuchar los discursos iniciales y que es un honor poder participar en este 25 aniversario, en esta celebración del trabajo en red y del trabajo comunitario, que precisamente me parece que es uno de los dispositivos más eficaces para combatir precisamente la crispación y los discursos de odio. Yo creo que lo explicabas fenomenal, el cómo te atraviesa la participación, el ponerte en común con otros seres humanos, con otras personas, compartir, estar porque huimos de la soledad no deseada, porque hay una parte de esto y en la sociedad actual más todavía. El cómo nos quedamos porque hay un vínculo emocional, pero también un vínculo que tiene que ver con el cambio y con la lucha frente a las injusticias, ¿no? Quiero decir, todo esto es absolutamente clave para estar activos, activas y con un pensamiento crítico frente al discurso de odio. Creo que la polarización nos sitúa en un plano de igualdad frente a quienes plantean un esquema de ideas que está fuera del marco de los derechos humanos. Y creo que no hay debate posible fuera de los derechos humanos. Se puede discrepar dentro del marco de los derechos humanos, se puede matizar, se puede polarizar dentro del sistema de los derechos humanos. Pero cuando hay un otro que se sitúa con un marco ideológico que está fuera de los derechos humanos, no está polarizando. Esto no es polarización, esto es violencia. Esto es violencia. Y no queremos normalizar a esta gente, porque ya han hecho mucho daño. Y hay una ideología que pretende ser dominante, no lo es, y no lo es, que está ahí. Y yo quiero ahora también aprovechar para hacer un reconocimiento a las personas jóvenes, porque frente a lo que se está diciendo de que la juventud
y la extrema derecha y los discursos de odio. Creo que al contrario. Es verdad que hay personas jóvenes que forman parte de una sociedad en la que hay crispación, que hay discurso de odio y hay personas jóvenes que están ahí. Y bueno, tenemos que preguntarnos también como sociedad por qué estamos en el conjunto de la sociedad ahí. Pero creo también, y esto tiene que ser un ejercicio de honestidad de las personas que somos más, que tenemos más años, ¿no? Que hay que mirar a las personas jóvenes de ahora. Yo que he militado, históricamente vengo de la militancia juvenil, es decir, que vengo de ahí, creo que las personas jóvenes ahora estáis abriendo debates que son increíbles, y que es un regalo para las generaciones que somos más viejas, más mayores. Es un regalo. Debates como cómo nos situamos frente a la crisis ecosocial. Debates como el rechazar categóricamente la guerra y lo que está pasando frente al genocidio en Gaza. Debates que tienen que ver con la importancia de la salud mental como algo estructural y no individual, como algo que es producto de una sociedad que no está funcionando porque no cubre las necesidades del conjunto de la sociedad. Debates que tienen que ver con los entornos digitales, que a veces nosotras estamos aquí intentando legislar para proteger a las jóvenes de los entornos digitales, a la infancia, y resulta que las personas jóvenes, a través de la participación política, la infancia a través de la participación política, nos dan una lección del cómo hacer y del cómo estar, ¿no? Por tanto, bueno, yo tengo la sensación de que esto, ¿no? Juntarnos, espacios donde podamos conversar y luego agradeceros también algo que es un rasgo histórico en la juventud y que de alguna manera todas las personas que hemos sido jóvenes en algún momento, o sea, que todos hemos sido jóvenes en algún momento y las juventudes de ahora, pues tenemos en común, ¿no? Que es el rasgo de incomodar al poder. Creo que esto es una cosa maravillosa. Incomodar, que no es un rasgo diferente y creo que es genuino y maravilloso, ¿no? Por tanto, y creo que hacéis cosas que también nos resultan gratamente incómodas. Desde la cooperación vemos que los desafíos son globales, ¿no? Y eso no se puede perder tampoco, ¿no? Ahora hay mucho de mirar solo en lo de uno y se está perdiendo como esa visión que conecta más con lo global. ¿Qué valor tiene para la incidencia política real que jóvenes formen parte de una red que también se conecta a nivel internacional y que tiene este componente, ¿no? Bueno, que sale de un activismo más en el barrio, que también está fenomenal, pero que lo conecta con otras realidades. Y nosotros desde la cooperación pues tratamos de hacer eso también. Trabajamos con jóvenes y no con una perspectiva asistencial. Acabamos de aprobar como estrategia lo que llamamos el plan director, que es nuestra estrategia para los próximos 4 años. Y hablamos de infancia y hablamos de juventud, pero no como un sector, lo vemos desde la perspectiva de los derechos humanos. La ministra también se refería a ello. Son vuestros derechos y lo que queremos es que seáis sujetos de derechos, no trataros como una especie de gente a la que hay que tener contenta y con una perspectiva asistencial. Entonces, estáis colocando en la agenda cuestiones muy importantes. La salud mental no estaba en la agenda. Trabajamos muchos temas de salud. Sabéis que el año pasado fue probablemente el primer año en los últimos 150 años en el que se haya incrementado la mortalidad infantil en el mundo. Es decir, que haya niños de 5 años, niños que no llegan a cumplir los 5 años. En parte por culpa de los recortes en cooperación. Hoy han salido las cifras de la ayuda oficial al desarrollo. Ha habido una bajada muy importante y de nuevo también estoy muy orgulloso de trabajar para un gobierno y en un país que siga apostando por esto. Nuestra ayuda se refuerza en este momento. Y no es un ejercicio de ingenuidad, como tampoco es el vuestro, implicándoos en vuestros barrios o implicándoos en esta red donde estáis hablando con chicos y chicas de lugares que son muy remotos. Es un ejercicio de responsabilidad, de tomar responsabilidad de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, os queremos muy cerca, influyendo en esta agenda, y sobre todo os necesitamos también para trabajar. Y en los últimos años hemos ido creando oportunidades de formación y oportunidades profesionales en el ámbito de la cooperación para que sepáis que esto es un mundo para crecer y de la misma manera que vosotros tenéis este compromiso solidario y no es incompatible pelear en los barrios y trabajar en temas en acogida de personas migrantes, por ejemplo en España, con tener una visión solidaria y preocuparse por lo que está ocurriendo en estos momentos en Haití, en Sudán, en Palestina o en Cuba. Hemos hablado de los por qué, vamos ahora a hablar un poco de los cómo, porque para que las cosas se den hay que sostenerlas en el tiempo. Te has dicho una expresión preciosa de ¿no? Que es como no por qué llegas, sino por qué te quedas, ¿no? Y en eso, bueno, esa es la pregunta, ¿por qué has sido tú vinculada a la red, ¿no? Y a hacer de la lucha por los derechos pues una opción de vida. Pues, cuando yo cumplí los 18 años, no quería desvincularme de este estilo de vida. Entonces hablé con ella, mi profesora de la red,
y le pregunté que de qué manera podía seguir. Y ella me puso en contacto con Chabeli, la técnica de Andalucía Oriental, y de esta manera pude seguir como voluntaria en Entre Culturas. Y así, 10 años después, sigo con la misma ilusión que cuando empecé, porque es muy difícil dejar atrás sin más una organización como esta, que construye un ambiente que hace creer que si en estos espacios es posible crear pequeñas utopías, pues también es posible concienciando y sensibilizando a las demás personas, trasladar esta manera de actuar al resto. Y asimismo, lo habéis comentado antes también, creo que es muy importante que en todos los lugares haya espacios de participación juvenil, porque al final los jóvenes, como parte de la sociedad, también tenemos esa responsabilidad de actuar. Y uno de los muchos aspectos que me hacen seguir vinculada con Entre Cultura y con la red es la celebración del encuentro global, como el que se va a celebrar este fin de aquí en Madrid, porque normalmente no tienen la oportunidad de estar cara a cara con personas de otros países, pues compartiendo cultura, ideas, reflexiones y sobre todo esperanza. Y porque al final es que en estos encuentros te sientes como estar en familia de verdad, porque se cuida mucho el entorno seguro y creo que esa preocupación por mantener un ambiente adecuado es el que hace posible que ocurran cosas impensables. Además, conocer a grandes y pequeños grupos alrededor del mundo te hace sentir que formas parte de una comunidad que se preocupa por el bien común y que cree en la fuerza de lo colectivo. Y ya en cuanto a los derechos humanos, sinceramente es algo que yo tengo muy presente. Como maestra, creo que es muy importante ser referente, no desde la imposición, sino desde el ejemplo, fomentando el pensamiento crítico, el diálogo y la conciencia social. Y ahora ya me gustaría terminar diciendo que todos sabemos que los derechos humanos no se consiguieron de la noche a la mañana. Había que irse a épocas donde ocurrieron hechos lamentables como fueron las guerras mundiales o los genocidios. Y aclaro que ahora mismo estoy hablando del pasado, pero casi podría ser la actualidad. Sin embargo, pese a todo, cada vez más se están extendiendo las violaciones de derechos y discursos de odio por parte de líderes supremacistas y por redes sociales. Y es que me gustaría recalcar que es muy peligroso quedarse en silencio, porque no hablar es aceptar lo que se dice y el no tener la capacidad para defender tu opinión. Y ante la injusticia es más fácil quedarse callado y asentir. Sin embargo, es muy necesario alzar la voz para intentar detener esta desigualdad. Tati, si tuvieras que identificar un elemento de la red internacional que acompaña frente a otra, ¿cuál sería? Bueno, esta pregunta la pensé muchísimo, pero el elemento diferenciador de la red Generación 21+, que nos une a todas estas redes, es que hacemos participación de donde no existe. Porque iniciamos desde cero en contextos donde participar no está dado, y creo que allí es donde realmente hacemos ese verdadero ejercicio, donde permitimos que los y las jóvenes de estos países donde hace la red, que puedan tener una voz y puedan llevar sus propuestas a estos espacios. No solo llegar a participar, sino también llevar esas decisiones a los espacios de gobiernos y a los espacios internacionales. ¿Qué capacidad crees tú que desarrollas en la red que complementa un poco lo que se ve más en el currículum formal, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿cuál es la habilidad que crees que complementa? A ver, en nuestra red somos unas 15-20 personas y vamos desde los 13 a los 18 años. Y una vez a la semana nos reunimos y hablamos de algún tema o organizamos algún proyecto o alguna actividad. Pues compartimos y debatimos alguna situación relacionada con el tema que estemos trabajando, ya sea paz, interculturalidad, medio ambiente. Y de esta manera pues aprendemos a trabajar en equipo, a hablar en público, a organizar talleres, a defender tus ideas y pues sobre todo pues a escuchar a los demás.
Entonces, en esa presencialidad, ¿no? hay un reto, porque ahora lo virtual a veces se lo está comiendo todo, ¿no? ¿Tú consideras importante que instituciones como la EFE apoyen procesos donde los jóvenes se encuentren físicamente, ¿no? y que quizá eso contrarreste un poco con... Sí, yo creo que está muy bien encontrarse virtualmente también. Tenéis esa suerte que otras generaciones de jóvenes pues, no hemos tenido, pero es verdad que ese contacto me parece que es fundamental, el verse, el conocerse, el hablarse y el salir de las redes. Que tenemos que estar en las redes, todos estamos en las redes y no dejéis las redes tampoco. O sea, seguir presentes, defendiendo vuestras ideas. Ahí también no podemos dejar espacios al odio y a la desinformación. Pero dejemos el móvil un rato, hablémonos, compartamos. Me parece muy interesante esto que decías de escucharnos, porque es verdad que estamos acostumbrados a hablar, a escucharnos, creo que tal vez un poco menos. Muchas veces uno tiene la sensación de que la actualidad es un conjunto de monólogos uno detrás de otro y poca capacidad de escucha, y yo creo que en eso también nos estáis dando una lección muy importante. Uno de los papeles que tiene la agencia es verdad que nosotros canalizamos, cuando alguien me pregunta qué hace la EFI, pues canaliza la solidaridad de la sociedad española con el exterior. Que por cierto, a los que sois españoles en esta sala, somos un país profundamente solidario y nos podemos sentir muy orgullosos de eso, ese apoyo a la política pública de cooperación y de solidaridad internacional está en la ciudadanía. Más del 80% de la gente quiere que sigamos haciendo eso. O sea, le preocupan, por supuesto, los problemas que tenemos aquí, que los tenemos. Hay pobreza infantil en España y es una preocupación. Pero eso uno elige también. Uno que quiere un país pequeño que se ocupa nada más del problema, ¿no? del socavón de la calle al lado, o realmente pensamos que somos un mundo más grande y entendemos que los problemas de otros son también los nuestros y que todo está interconectado. Lo que está pasando en esto lo estáis viendo perfectamente, o sea, lo que está ocurriendo con los manglares en Cartagena, lo que está ocurriendo con la destrucción del planeta, tiene un impacto directo sobre nuestros barrios, sobre nuestras ciudades. Yo siempre doy el mismo ejemplo. En la Dana de Valencia fallecieron 230 personas, una situación derivada del cambio climático. Es verdad que uno ve las redes y, en fin, yo he escuchado historias como que había algún país extranjero que podía controlar el clima y como las naranjas de Valencia. No, pero es curioso cómo funcionan nuestros cerebros, que esa teoría, que es absolutamente loca, puede tener más adeptos que la que los científicos desde hace 30 o 40 años nos vienen diciendo que por efecto del ser humano están cambiando la temperatura del planeta y están produciendo fenómenos atmosféricos como estos. Bueno, esto ocurrió en octubre. En el mes de noviembre pasaron por Filipinas 6 tifones, uno llamado Christine, súper devastador, murieron 0 personas. 0 personas. Y yo estuve, después de la emergencia, hubo una operación de ayuda humanitaria de alguna ONG española, estuvimos allí con gente que no tenía de nada, pero que sabía perfectamente cómo reaccionar ante una emergencia. Y muchos eran jóvenes de vuestra edad que sabían que en el momento en el que sonaba la alarma tenían que subir a un refugio que estaba construido en la parte más alta de la aldea y se encerraban 6 días, ellos, sus abuelos, sus primos, todo el mundo ahí. Y entonces, el que habléis, el que estéis en contacto, primero te empequeñece, ¿no? Dices, bueno, pues sí, tenemos que atender a los afectados por la Dana de Valencia, pero es que estamos viviendo una crisis climática que nos afecta a todos, o no podemos consentir que haya vulneraciones de derechos humanos. Tenemos que poner, hay 130 conflictos activos en el mundo, hay 300 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, 0 en España, porque afortunadamente no vivimos una guerra, no vivimos esas crisis climáticas que empujan a tanta gente al hambre y a tener que irse de sus casas. Entonces, es fantástico que tengáis esos espacios para conoceros. ¿Cómo hacemos para que tengan pues, su presupuesto, su poder de decisión real y que puedan incidir y meter todas estas cosas también en política pública? Haría como 2 reflexiones, ¿no? Por un lado, yo creo que lo evidente es que hay que garantizar las condiciones materiales para que se pueda hacer un ejercicio efectivo de participación política. Por tanto, hablamos de cosas tan básicas como el poder acceder al transporte, el tener espacios donde poder contarte con otras personas, el que haya alguien que te abra una puerta y te escuche, el que tengas un mecanismo eficaz para estar en pie de igualdad de condiciones
para estar en un proceso o en determinado proceso, el derecho del acceso a una información veraz, que es un derecho fundamental que tenemos todos y todas y que está profundamente vulnerado en estos tiempos, esto como mínimo, ¿no? como punto de partida. Y yo creo que, por otra parte, se trata de que la participación, sobre todo la participación juvenil, yo creo que para mí las coordenadas tienen que cambiar radicalmente. Yo me niego a decir que hacemos política, por ejemplo, para la juventud. Nosotros hacemos políticas con la juventud. Y esto significa que la redacción de los procesos, de las leyes, de los reglamentos, de las estrategias, se hacen de manera horizontal y con personas jóvenes. Esto significa que en los procesos de participación política, está la voz, están las decisiones, están las instrucciones y está la obligación del Estado de responder y de hacer un pequeño ejercicio o un gran ejercicio de rendición de cuentas. Es decir, está todo esto. Por eso nuestro trabajo es tan importante, porque para mí todo lo que sea red, comunidad, ponernos en común, pensar colectivamente, es una administración radicalmente diferente del poder. Es decir claramente que las personas cuando se juntan tienen un mogollón de poder y que ese poder cambia las cosas. Si pudiera decirle algo a los tomadores de decisiones que están aquí, pero también a los que no están, que igual estaría bien que escucharan mucho, ¿qué necesitáis para que vuestro trabajo en la red pueda verdaderamente transformar la realidad? ¿Qué les diría? Yo les diría que no necesitamos solo espacios simbólicos, sino espacios en los que realmente tengamos voz y podamos trabajar, lo que tú has dicho antes, donde lo que digamos pues tenga una consecuencia y llegue a algún lado y nos escuche a alguien de verdad. Es que al final no se trata de que nos den voz, sino que se trata de que reconozcamos que muchos ya la tenemos. Nuria, si tuvieras que definir el hilo rojo que une a la generación que empezó hace 25 años hasta hoy, ¿cuáles dirías que son los valores que nos mantienen como conectados a todo eso? Venga. Vale. Pues, por un lado, si tuviese que definir el hilo rojo, diría que su esencia es... Tengo que pensarlo, porque he hecho tantas cosas. Diría que su esencia es la inconformidad, porque aunque es cierto que se ha progresado en muchos aspectos, siempre hay margen de mejora. Además, algo que también nos une es esa convicción de que es posible transformar esas realidades que no nos gustan. Y por otro lado, yo también le llamaría, aunque no suene tan bonito, quizá le llamaría una cadena roja, en la que cada persona que ha pasado por la red es un eslabón. Porque hace 25 años algunas personas comenzaron este camino para que hoy nosotros podamos estar aquí. Y ahora somos nosotros y nosotras los que tenemos esa responsabilidad de mantener ese compromiso social real para toda la vida, para que puedan seguir llegando más jóvenes a construir un mundo más justo. A nivel internacional, ¿qué sueños, retos, responsabilidades tiene la generación 21 para conseguir más relevancia, más proyección y más influencia? Bueno, yo creo que el principal reto es que lo han nombrado todas y todos los que estamos aquí sentados, y es que la participación juvenil sea significante, deje de ser simbólica y que todos los gobiernos y la cooperación la tengan en su agenda vinculada. Porque como hemos venido participando, pero es necesario que también se nos reconozca esa acción que venimos haciendo. ¿Qué barreras institucionales tenemos que derribar hoy para que programas como este puedan llegar a las periferias, ¿no? donde los jóvenes necesitan más espacio o garantizar el espacio seguro para poder participar? Necesitamos aprobar la Ley de Juventud, escrita por el conjunto de jóvenes organizados, más o menos organizadas, que han participado, que es una ley que está escrita y hecha por la juventud de este país. Lo que necesitamos es aprobarla como un mecanismo institucional, legal, que reconoce y ordena de una manera, bueno, yo diría ambiciosa o mejor realista, la participación de la juventud, por ejemplo, en nuestro país. Hemos hecho un ejercicio para adaptar la arquitectura institucional a lo que entendemos que son
procesos de participación mucho más efectivos y mucho más democráticos y justos, incorporando de verdad y con mucho respeto la voz de la juventud. Mirando al futuro de la cooperación española, ¿cómo se asegura el relevo generacional? ¿Qué papel juegan redes de ciudadanía global como esta para que la solidaridad sea el motor de lo que viene? Pues es muy importante, más allá de trabajar en proyectos y programas, pues con jóvenes de todo el mundo también, asegurando sus derechos a la educación, a la salud sexual y reproductiva, que es un tema que a las chicas os preocupa en muchos lugares del mundo, porque hay un franco retroceso. Nos ocupamos también de trabajar todo eso que se llama educación para educación para el desarrollo de la ciudadanía global. Que de lo que se trata es de fomentar que aquí en España, y esta es nuestra responsabilidad, los colegas trabajan en sus países, se entiendan las problemáticas globales, ¿no? Las injusticias y las complejidades de este mundo que es el nuestro, en donde todo está relacionado, que el futuro de la Amazonía es crucial para la supervivencia de nuestro planeta y para la sostenibilidad en fin, de todos nuestros países. Así que necesitamos esa participación activa y el que se entienda el mantener esa empatía con lo que ocurre en otros lugares del mundo. Yo lo escucho bastante, amigos o en algunas conversaciones, pero ¿por qué hacemos todo esto fuera cuando tenemos tantas cosas aquí, cuántos procesos aquí dentro? Y de nuevo, yo creo que esa es la reflexión con la que yo creo que nos tenemos que quedar todos. Es decir, somos un país, y esto aplicarlo a nuestro país, somos un país pequeño donde estamos a lo nuestro, al terruño, a lo mío, a lo de máximo mi vecino, o somos un país grande que, en el caso de España, sabéis que todos tenemos un complejo de Quijotes que ante las injusticias nos revelamos y que sabemos que un mundo más justo es también un mundo más seguro. Y que lo que estamos haciendo, y lo que estáis haciendo y lo que queremos a través de la generación de estas redes es despertar esas conciencias y entender que todo está conectado y alguien lo decía, yo no sé si era África, que en un mundo de tanta competencia, la cooperación es exactamente lo contrario. Yo muchas veces veo la etimología de la palabra. Cooperar es trabajar conjuntamente. Y no hay ningún desafío del mundo, ninguno de los que ha salido aquí, ni el clima, ni la igualdad de género, ni el hambre, ni las guerras, que pueda resolver nadie solo, ni siquiera el país más poderoso del mundo. Es verdad que algunos creen que puede. Pero es esa red, ese tejer esa red, y muy importante para resolver esos problemas tan globales. ¿Qué mecanismos concretos de participación con poder de decisión, no solo consultivo, va a poner en marcha su ministerio para garantizar que la juventud pueda proponer y debatir leyes y políticas públicas que afectan directamente a sus derechos? Yo tengo la enorme confianza de que la ley de juventud, en la que vienen articulados muchos mecanismos concretos de participación, desde un pueblo chiquito hasta una gran ciudad, con una cierta garantía de estructurar esto y luego de transferir la mirada, la opinión y las propuestas de la juventud en todas las leyes que se configuren del Estado, pues sea un cimiento sobre el que edificar y modificar las cosas. Pero yo no creo solo en la vía institucional. Creo que la vía institucional es muy importante, creo que lógicamente tiene que estar. Nuestro trabajo tiene que ver con ordenar lo que tiene que ver con la norma a nivel institucional, pero creo también mucho en el poder de la gente, ¿no? Como os decía, y en el poder popular y en la fuerza que hacen las personas que se organizan en un barrio, en un colegio, en todos los sitios para cambiar las cosas y para seguir tensionando. No nos tienen que dar permiso para participar, ¿eh? No nos tienen que dar permiso para participar. Nosotras somos personas muy poderosas que participamos porque es un derecho que tenemos. Y no hay un otro que nos diga si podemos o no participar. Es un derecho nuestro. Y antes de concluir ese acto, me pidieron que diera como un discurso motivador para los jóvenes que están ahora en las redes. Y no se me ocurrió otra mejor manera de hacerlo que explicando cómo elegir entre culturas y lo que ha supuesto para mí formar parte de una red solidaria de jóvenes. Pues cuando yo estaba en tercero de la ESO, llegó a mi colegio una profesora nueva, Fátima, que venía de un colegio que tenía red solidaria de jóvenes. Y quería empezar ese mismo proyecto
en mi instituto, en el Rodríguez Molino de Val, en Extremadura. Se formó un grupo de 5 o 6 niñas que veníamos de grupos de amigas diferentes, pero que estábamos unidas por un mismo fin, un mundo más justo. Recuerdo que en los primeros momentos aprendí muchísimo. En campañas como por ejemplo La Luz de las Niñas, aprendí pues sobre desigualdades de género o violencias como los matrimonios tempranos. Y también aprendí mucho a cómo participar en otros momentos como la Semana de Acción Mundial por la Educación, que se celebra en abril y que precisamente este año pues reivindica más financiación pública para la educación, algo que es muy necesario. Hoy esos momentos pues son los que recuerdo con más cariño de mi etapa en el instituto. Aquel grupo que empezó siendo una mezcla de niñas, que aparentemente no tenía como mucho sentido, pues se acabó convirtiendo en un entorno seguro para todas nosotras, donde aprendimos que nuestra voz importa y que debemos utilizarla para que las cosas cambien. Luego llegaron los encuentros globales como el que celebramos el fin de semana. Y aquellos 4 días y la semana de después, yo puedo decir muy segura que cambiaron mi vida, pero no solo la mía, sino también la de mi familia. En muy poco tiempo, 4 días, nos reunimos jóvenes de muchísimas partes del mundo, con realidades muy diferentes, pero que aprendemos que compartimos un mismo objetivo, cambiar el mundo. Esto puede sonar pretencioso, y es que realmente lo es, pero precisamente por eso es necesario, porque el primer paso para poder conseguir un mundo mejor es imaginarlo y creer que es posible. Poner expectativas en el mundo actual que nos rodea y no resignarnos a creer que como es como debería de ser. Después de ese encuentro, acogimos a una joven nicaragüense en mi casa. Algo que en principio puede parecer un acto pequeño, pero que supuso un gran cambio en mi familia. Esta chica a día de hoy sigue manteniendo el contacto con nosotros y para nosotros y para ella somos su familia española y ella no. Mis padres tomaron conciencia sobre las realidades que no se habían podido ni llegar a imaginar. O sea, ya no es que les pareciera mejor, que les parecieran peor, sino que simplemente eran realidades que nunca habían pensado ni se habían planteado. Y entendieron, por fin, que era la Red Solidaria de Jóvenes y qué significaba para mí como joven, pues formar parte de un proyecto así. En bachillerato fue cuando la red de mi colegio creció y se unió un grupo de niñas a las que he tenido el placer de ver crecer mientras construían su propia manera de ver el mundo. Aprendían a trabajar en red entre ellas y con otras personas y se convertían en mujeres que alzan la voz y que reclaman sus derechos al igual que el de todos. La Red Solidaria de Jóvenes no es simplemente un proyecto en el que los jóvenes aprendemos sobre realidades que nos rodean y hacemos pancartas súper bonitas para campañas, sino que también es un espacio donde los alumnos nos convertimos en los protagonistas, donde desarrollamos liderazgo colectivo, donde somos escuchados y nos sentimos comprendidos. Espacios en los que aprendes que tu opinión sí importa y que tus acciones también, tanto como consumidores como ciudadanos. Hoy sigo formando parte de Entre Culturas como voluntaria y puedo decir también con gran seguridad que no me arrepiento en ningún momento de haber decidido con 18 años entrar al voluntariado. Todo lo que soy dentro de la red tiene su origen en aquellas profesoras, Pilar y Fátima, que apostaron por nosotras cuando todos empezamos. En ese primer grupo que se lanzó sin saber muy bien qué era lo que iba a pasar y qué iba a salir de aquí. Y en todas las personas que han ido construyendo pues ese camino después. Hoy veo a las nuevas generaciones que forman parte de la Red Solidaria de Jóvenes y aquí y en muchas partes del mundo, y tengo claro que esto no se queda en nosotras, sino que sigue creciendo en cada joven que decide no conformarse y dar un paso adelante. También quiero acordarme de quienes estuvieron a pequeño, de las personas que cuando yo era alumna ya decidían invertir su tiempo en esto sin esperar nada a cambio. Sin saberlo, fueron quienes me enseñaron que esto merecía la pena y quienes hicieron que hoy yo esté aquí. Por eso, si algo me gustaría que quedara de todo esto, es la idea de que cada pequeño gesto importa, que ninguna acción es demasiado pequeña, cuando nace del compromiso, claramente. Que todo empieza en espacios como este,
en grupos pequeños como el que empezó en mi instituto, y en personas que a veces dudan, pero que aún así deciden que merece la pena. Porque al final el cambio no lo hacen grandes discursos ni grandes palabras, lo hacen personas que deciden no quedarse al margen. Y si hoy estamos aquí es precisamente por eso, porque hay una red que sigue viva, que sigue creciendo y que sigue apostando porque otro mundo más justo, pacifista, antirracista e igualitario es posible.